en cuanto empezamos a buscar termografía y ejercicio, termografía y lesiones en PubMed, en buscadores científicos, de repente nos dimos cuenta que no había nada. Prácticamente nada. Es un muy buen síntoma cuando vemos diferencias de temperatura entre regiones simétricas, que algo no está yendo. Nosotros podemos diferenciar, a partir de esta temperatura pasa algo. La clave de la pregunta que me estás haciendo es: un grado de diferencia para mí es una alarma muy elevada. Hay una división muy clara entre tejidos que cuando se lesionan se calientan y, curiosamente, el músculo y el nervio se enfrían. La cámara termográfica y el RPE o el wellness, ¿suelen estar relacionados los resultados? Siempre tiene que estar combinada con otro tipo de información. Lo subjetivo no tengo nada, objetivo de respuesta interna sí. A ver, ¿qué me dice el GPS? ¿Qué me dice la frecuencia cardíaca? ¿Qué me dice la CK? Muchas veces, más importante que cualquier tipo de tecnología es... A lo mejor no todo el mundo a las 24-48 horas post partido necesita la misma estrategia de recuperación. También se puede con la cámara utilizarla en vivo, en directo, para ver cómo evoluciona la temperatura. Al final, yo personalmente pienso y digo, vale. ¿Y para qué? ¿Vale? Lo que hablábamos antes, bueno, sí, voy a estar ahí en la banda con un dron, con una cámara térmica. Compañeros y compañeras de Bueno Project, bienvenidos al 26º episodio de nuestro canal. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial porque fue el primero o uno de los primeros en introducir lo que es la termografía dentro del mundo del deporte. ¿Y qué nos puedes contar, Paul, sobre ello? Bueno, en el episodio de hoy va de esto: entender lo que nos puede aportar la cámara térmica para la prevención de lesiones y para mejorar el rendimiento de los deportistas. Ismael Fernández, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Mira, ya da un placer, chicos. Pues el placer es nuestro. Sí, bueno, Ismael, hemos visto que estudiaste ciencias del deporte como estamos estudiando nosotros. Además, si no nos equivocamos, también estudiaste periodismo. Sí, muchas cosas, sí. Y después hiciste un máster en administración de empresas. Son muchas cosas, ¿no? Y normalmente lo que nos dice la gente es especializaros en un ámbito, que así vais a ser los mejores en eso y os va a ir súper bien, pero tú eres la antítesis, eres lo contrario. ¿Por qué decidiste ampliar tus conocimientos hacia otros ámbitos? Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que lo importante es saber que no tenía un plan determinado en el que supiese que quería llegar donde estoy ahora mismo, sino que sí que es cierto que antes de entrar a la carrera dudé si hacer INEF o hacer periodismo y prioricé ciencias del deporte, pero luego se dio la posibilidad de hacer periodismo. Y lo hice mientras estaba haciendo también el máster y en la parte del doctorado, lo cual, bueno, pues me aportó ciertas cosas, aunque nunca he ejercido como tal. Y luego sí que es verdad que eso me permitió entrar en el programa del ICEX, que es el MBA que contabas, en el cual no hubiese podido participar si no hubiera terminado periodismo, ¿vale? Entonces, fueron evidentemente cosas que no fui planificando, pero sí que han ido dando un fruto que, visto evidentemente a posteriori, tiene su sentido. Bien, y antes de empezar a hablar de la termografía, yo os quiero comentar una cosa: valorar al profesional que tenemos aquí delante, que hemos conseguido traer al podcast, porque hace nada estaba en la primera plantilla del Real Madrid. Y es una mosca que se va moviendo por todos sitios. Estabas en Grecia hace poco, nos dijeron ayer que el equipo te vas a Estados Unidos, o sea, una locura, ¿no? Y es una suerte importante, realmente lo único. Pero sí, hay que viajar mucho, hay que moverse, chicos. Bueno, Ismael, vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es la termografía, que es una herramienta que, como nos dijiste ayer en la formación, pues lo que nos permite es medir esa temperatura superficial de un objeto o de una persona mediante una cámara térmica, que es esta que tengo aquí. Efectivamente. Y sí, aquí te la doy. ¿Qué nos podrías contar sobre cómo surgió esa idea? Porque es una cámara que sí que había estado... Claro, Que lo veáis todo, porque al final lo importante es entender que esto, que es muy llamativo, como decimos, muy de técnica Disney, de Instagram, realmente son colores que representan la temperatura, en este caso, de mi cara, ¿vale? Y lo interesante y lo sorprendente es cómo podemos conseguir, pues, que de una herramienta como esta, ¿vale?, podamos obtener datos que nos sirvan desde un punto de vista de salud, pero sobre todo para lo que nos interesa a nosotros, de rendimiento, ¿no? Claro. Entonces, esta idea nace, pues, como bien comentas, yo era estudiante junto con Pedro Gómez Carmona, otro de los compañeros que inició el proyecto, igual que vosotros, no de tercero, ¿vale?, de carrera, ya estábamos un poquito más crecidos en el máster de investigación.
Y fue a raíz de una asignatura donde nos propusieron pensar en una solución tecnológica que resolviese un problema que teníamos en ese momento pues, con nuestras tomas de datos, ¿vale? Y de ahí surgió la posibilidad, pues, en ese caso Pedro estaba trabajando con jugadores juveniles con los que tenía que hacer test y que lamentablemente no siempre estaban dispuestos a hacer el test, en este caso un test máximo submáximo. Y la pregunta era, oye, ¿puedo detectar si me están mintiendo o no? ¿Vale? Y Manuel Sillero, que a la postre fue otro de los socios y creadores, que en ese momento era nuestro profesor y había estudiado óptica, dijo, oye, que es que esto ya se utiliza con caballos para saber si están lesionados, ¿no? Entonces, eso fue como se inicia, imaginaros, dentro de una asignatura, de un máster, todos hemos tenido asignaturas en un máster con, hablando mal, qué coñazo, venga, a ver, hay que inventarse una cosa. Y bueno, pues sí, salió y todavía de verdad que no recuerdo cómo conseguimos que nos prestasen una cámara y lo primero que hicimos pues con la cámara ir a un gimnasio, hacer fotos y flipamos, y nunca mejor dicho, en colores, ¿no? Todo eso se podría haber quedado una anécdota y siempre lo contamos así si no fuese porque después tuvimos que hacer el trabajo para la asignatura. No. Y al poner porque claro, en esas primeras imágenes no solo apuntamos a la cara, veíamos las rodillas, la gente corriendo la cinta, pues compañeros que estaban en el gimnasio que les dolía un brazo o estaban levantando pesas y se veían cosas flipantes. Claro, en cuanto empezamos a buscar termografía y ejercicio, termografía y lesiones en PubMed, en buscadores científicos, de repente nos dimos cuenta que no había nada, prácticamente nada. Y de ahí fue tan brutal, primero, lo atractivo de la tecnología que estáis viendo, y segundo, el punto de decir, oye, con esto hay muchas cosas que podemos hacer, que decidimos los dos cambiar de tema en ese momento del tema de investigación, y empezamos en 2009 un pequeño grupo de investigación en el INEF de Madrid, de la Universidad Politécnica, para investigar sobre termografía, ejercicio y lesiones. Así que eso es como se inicia, y de ahí 2009 hasta ahora, que evidentemente pues somos un empresón increíble, no para nada, pero que evidentemente pues a mí la máxima satisfacción sobre todo es, uno, seguimos investigando, y cuando hablo en plural es porque somos muchos los compañeros que hemos salido de ahí, y dos, tenemos una empresa, yo y un montón más de compañeros, muchos de INEF, pero también ingenieros y de otras disciplinas, vivimos de ello. Joder. Y eso es... Pues es guay, es muy guay. Es interesante como gracias a los caballos está esta herramienta aquí que es una locura. Es una locura, sí. Vamos a hablar durante todo el podcast, pero os vais a dar cuenta para los que no lo conozcáis. Y además es increíble no solo por el aporte que hace dentro del mundo de la preparación física y lo que es la adaptación de lesiones, sino además yo creo que es un claro ejemplo de que las grandes cosas no se hacen de un día para otro. O sea, que todo conlleva su proceso y que nunca hay que tirar la toalla, ¿no? Y creo que tú eres un gran ejemplo de eso porque empezaste con el proyecto en 2009 y pasaron un montón de cosas hasta 2018 que no tuvo el primer sueldo. Empezó a dar sus frutos, ¿no? O sea que... Sí, no es un camino perfecto. Y eso creo que es lo más edificante. Lo comentábamos ayer, estamos en 2026, pensad que vais a empezar ahora un proyecto que va a dar sus primeros frutos financieros o de no rentabilidad, sino que te va a suponer un salario dentro de 9 años. Pues la mayoría de las ocasiones dirías, pues evidentemente no lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Y yo creo que es la gran diferencia, que esto nos encantaba, me sigue flipando. Y como todo en la vida tiene sus partes negativas, que las hay, y eso hizo que pues tuviésemos, pues como se dice, los altos y los bajos durante todo ese proceso, pero al final lo que más nos interesaba es que, como decías tú, yo, igual que los otros compañeros dentro del proyecto, íbamos teniendo otros trabajos, íbamos teniendo otras experiencias, otras responsabilidades, pero en nuestro tiempo libre siempre seguíamos dedicándole tiempo porque pues nos gustaba, nos gusta, nos apasionaba. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, claro, el hecho de pensar, como dices tú, hostia, si esto no te va a reportar, ¿por qué sigues en ello? Pues la clave es eso, porque me gusta mucho. Y precisamente como te gusta, no estás pensando en quiero que me dé una rentabilidad. Ya. Y a día de hoy, para mí, y eso que es mi principal, pues de donde viene mi pan,
y tanto ¿sabes? Como me gano la vida yo y muchos de mis compañeros, sigue siendo lo mismo. Y eso es, yo creo que lo que te permite seguir adelante y apostando mucho y viajando tanto y pues trabajando tanto, pero con mucho gusto, ¿sabes? Ahora comentabas, bueno, antes lo has comentado, que empezaste a utilizar esta herramienta con tus compañeros en el gimnasio. ¿Cuáles eran los principales aspectos que te fijabas al principio? ¿Qué era lo que te motivaba a utilizarlo más? ¿Y qué eran las primeras cosas que viste que lo podías utilizar en el ámbito del rendimiento? En un primer momento, como lo que podemos ver ahora mismo, es que es muy llamativo. De hecho, ayer en la formación luego hicimos prácticas y es que es de verdad, flipas en colores, porque ves cosas que son muy guays y que te llaman mucho la atención. Ya no me voy ni siquiera a cuestiones en las que luego hemos profundizado, es decir, oye, me duele una rodilla y está diferente a la otra rodilla. Oye, cuando me pongo a hacer ejercicio resulta que se reduce la temperatura de mi piel porque estoy sudando. No vamos a cuestiones tan fisiológicas, que eso fue y es lo que después nos ha permitido investigar y desarrollar funciones y servicios y productos, sino desde un primer momento de decir, wow, pero es que la temperatura de la piel nos está diciendo un montón de cosas, que en la mayoría de las cosas, en ocasiones, aparte de ser muy llamativas, nos están hablando de lo que nos está pasando desde un punto fisiológico. Y eso era lo que, desde un primer momento, lo que siempre digo, si es que es muy atractivo. ¿Qué pasa? Que aparte de la imagen, luego todas esas imágenes van acompañadas de datos. Claro. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Porque no son solo colores, sino que luego cuando las analizamos podemos determinar, oye, ese color rojo, ese color amarillo, cuando los comparamos, los analizamos, significan diferencias de temperatura objetiva. Y eso te permite investigar y sobre todo objetivar un proceso que es lo que luego te da la clave. Muy bien, y bueno, voy a cogerte la cámara. Sí, claro, por fin. Adelante. Para que no aparezca en tu plano y puedas verte bien. Vale, vamos a hablar sobre eso. Te digo, estaba guapo, ¿eh? Sí. Los que están viendo el plano, yo lo estaba viendo porque lo tenía aquí delante, pero se veía todo el rato y la gente, mientras, como introducción al tema, yo creo que la gente le ha quedado bien claro lo que es. Que he estudiado periodismo. Claro. No. Venga, adelante. Vamos a por esos fundamentos fisiológicos, es decir, nosotros cuando vemos lo que hay en esta cámara, vemos la temperatura superficial, pero esa temperatura superficial no nos indica directamente una cosa, sino que se esconden varios mecanismos, ¿no? O varios factores que influyen en esa temperatura que nosotros vemos. ¿Qué relación existe, qué relación fisiológica existe entre esta temperatura y lo que pasa a nivel interno en nuestro cuerpo? Vale, sin ponerme muy gafotas, ¿vale? Hay una cosa que es el principio de homeostasis, que es lo que permite que nosotros trabajemos con la variable principal, que son las asimetrías. Empiezo por algo muy básico. Cuando alguien está sano y no tiene dolor, normalmente la temperatura de su parte derecha es muy similar a su parte izquierda. Es decir, tendemos a ser bastante simétricos, en este caso hablando de temperatura superficial. Y también por las leyes de la termodinámica, aunque no estemos midiendo la temperatura directa del músculo, del hueso, del tendón o de los tejidos que nos interesen, sí que la piel, por la transferencia de temperatura, por conducción y las leyes de termodinámica, suelen reflejar lo que está debajo. Y, como estamos repartidos más o menos de una manera simétrica, es un muy buen síntoma cuando vemos diferencias de temperatura entre regiones simétricas que algo no está yendo bien, ¿vale? Empecemos por ese concepto. Simplemente tendemos a ser bastante simétricos en temperaturas y cuando nuestro cuerpo muestra que una región está más caliente o más fría, puede estar relacionado con diferentes riesgos de desequilibrio o de lesión, ya sea inflamación, sobrecarga, sobreentrenamiento, inhibición, dependiendo de cada uno de ellos, puede darnos la cara de una manera diferente y también según el tejido y su profundidad. Y ahora que comentas eso, nosotros podemos diferenciar a partir de esta temperatura pasa algo o tiene problema sobre todo en asimetrías, o no tenéis valores específicos a nivel de comparar de un lado en el otro. Es una muy buena pregunta, porque la clave de la pregunta que me estás haciendo es el gran problema que tenemos con la termografía y la temperatura de la piel, ¿vale? Uno, como se explicaba ayer, al final nos interesa la temperatura de la piel por lo que nos dice por los tejidos que están debajo de ella, pero está muy influida por los factores externos, factores del ambiente, factores de la persona, factores de la cámara, ¿vale? Entonces, la mayoría de esos factores afectan a la temperatura absoluta, que si esta sala está ahora mismo a 10 grados, evidentemente mi cuerpo se va a enfriar. Es decir, mi rodilla va a estar a 26, pero si la sala está a 35, pues subirá la temperatura. Por eso, en vez de utilizar
temperaturas absolutas que son muy variables en función de la persona, en función del día, en función del entorno, lo que hacemos es, por esa regla de la homeostasis, es olvidémonos de los criterios, acordaros por ejemplo la fiebre de 37 grados. No, nosotros lo que vamos a compararte es derecha e izquierda, porque con eso la mayoría de los factores de influencia nos afectan a los dos lados por igual. Por lo tanto, mi referencia ya no es tanto 28, 32, 35, sino lo que me estás preguntando, ¿qué valor de referencia es normal en asimetría? Y es muy pequeñito. Entendemos que tiene que estar por debajo de 0,3. Por supuesto que hay diferencias y de hecho aprendemos del perfil de cada persona, pero nosotros empezamos a dar alarmas a partir de 0,3 grados centígrados. Y a partir de ahí, evidentemente, la severidad de las diferencias nos puede indicar que hay un problema, un desequilibrio mayor. O sea que cuando analizáis con esta cámara térmica, con la termografía, vosotros le dais más importancia a esas asimetrías, ¿no? Como has comentado, que no a la temperatura que tiene el cuerpo. Efectivamente. ¿No? ¿Vale? Sí que es verdad que luego las temperaturas absolutas, si tenemos medidas repetidas de un mismo sujeto, las podemos analizar con estadísticos un poco más fiables, como es un coeficiente de variación, que evidentemente es más estable siempre que se repitan con cierto nivel evidentemente de calidad y de protocolo. Pero la medida principal que nosotros utilizamos, sobre todo para la cuestión de prevención y seguimiento de lesiones, son asimetrías. Y eso depende, como os he dicho, derecha e izquierda y luego del mismo sujeto. Pero claro, luego no puede pasar o puede haber casos en el que también influya o haya cambios en derecha e izquierda y no sea por tema de asimetría, es decir, algún factor externo que haya pasado. Por supuesto. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo valoráis eso? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo sabéis? Es muy buena pregunta. Que diría que dijiste ayer un ejemplo de un chico que había venido antes de hacerse el análisis con la cámara y había estado todo viaje con el coche con el aire acondicionado en una pierna. ¿No? Claro, es la primera vez que me han intentado tomar el pelo, ¿vale? Por ejemplo, o si me han hecho un masaje con crema caliente. Entiendo que todo esto afecta. Claro, pero son pocos los factores que nos van a ser muy relevantes y son factores que pueden generar asimetrías de manera artificial, ¿vale? Esos factores, como bien dices, pueden estar relacionados con una manipulación de la piel previa al examen. Por eso el protocolo que nosotros hacemos es un protocolo en interior, idealmente por la mañana y cuando hablamos de un entorno deportivo, antes de empezar la sesión de entrenamiento o de tratamiento. Es decir, intentamos evaluar a la persona después de haberse levantado en un momento neutro. Y si lo pensáis, es un momento en el que a priori el sujeto, el atleta, tiene que estar recuperado. Es decir, su temperatura debería ser de nuevo estable. Vale. Antes de que empiece el tratamiento, que efectivamente puede generar diferencias, que se ponga hielo, que se ponga crema, que como dices tú, me pueda intentar, tomar el pelo viniendo con el coche, con el radiador del coche ladeado para que una parte esté más caliente que otra. Pero esas cosas generan asimetrías, normalmente muy exageradas. Entonces, te hablaba antes de que nuestro umbral de alarma empieza en 0,3. Simplemente para que lo entendáis, cuando tú tocas algo y lo comparas con otra superficie y la sientes más caliente, normalmente es una sensación que está por encima de 1 grado. 1 grado de diferencia para mí es una alarma muy elevada. Y cuando haces imagina lo que me dices tú, cuando te pones hielo, cuando haces un tratamiento, normalmente las temperaturas son muy claramente visibles y de hecho nuestro software es capaz de detectar esos pequeños falsos positivos. Muy bien. Y bueno, hemos comentado que la cámara nos permite identificar lo que le está pasando exactamente a ese deportista, ¿no? No podemos ver la temperatura y decir, este deportista tiene esta lesión en concreto, porque tenemos que juntarlo con otras métricas, ¿no? Pero con tu experiencia, ¿tú has visto que se repita algún patrón en esa foto que se pueda correlacionar con alguna lesión en concreto? Por ejemplo, una rodilla con una temperatura en concreto, con una forma en concreto que se pueda correlacionar con una lesión en concreto, por ejemplo, algo que se haya repetido mucho tiempo y solo con el análisis de la cámara térmica ya puedas correlacionarlo, o no sueles o no te atreves a hacer lo que sería interpretaciones directamente desde esta cámara. Vale. Empiezo por lo primero. Nosotros entendemos y utilizamos la termografía como una herramienta accesoria, no diagnóstica. Puede ayudar al diagnóstico, pero no es diagnóstica. Y diferenciamos muy claramente lo que analizamos antes de la lesión y lo que analizamos después de la lesión. Sí que antes de la lesión hay muchos tejidos que se comportan de una manera bastante parecida. Es decir, que cuando se sobrecargan, que cuando están más cerca de poder
romperse, se calientan. Y esos normalmente son tejidos como, en este caso, el tejido óseo, es decir, los huesos. Pero es cierto que el comportamiento de otros tejidos, sobre todo del muscular, que es el que más nos interesa, sobre todo en lesiones musculoesqueléticas o deportivas, tiene comportamientos que no son siempre, como tú bien dices, clarísimos. Es decir, oye, antes de una lesión muscular se calienta el músculo a 1 grado. Lamentablemente, no. Sí que es cierto que tiene cambios que pueden ir a hipertérmico o hipotérmico, pero lo principal que hemos detectado antes de la lesión es que normalmente puede haber, en este caso, alarmas locales donde vaya a haber la lesión, pero sobre todo lo que hay es un aumento de las asimetrías. Lo que ayer os contaba es, lamentablemente, la termografía no es infalible a la hora de identificar o prevenir lesiones. Los datos que se han investigado y publicado están en torno al 70% de las lesiones se pueden intuir antes de que haya, pero hay un 30% que no. Por eso siempre decimos que ni todas las lesiones aparecen con asimetría, ni todas las asimetrías que vemos significan lesión, y como os comentaba ayer, no somos tan buenos a la hora de decir dónde se va a producir la lesión, sino cuándo. Es decir, podemos ver en la mayoría de los casos que los jugadores o los sujetos van aumentando su nivel general de asimetría. Eso es antes. Después de la lesión sí que el comportamiento es mucho más claro. Hay una división muy clara entre tejidos que cuando se lesionan se calientan, y ahí estamos hablando de menisco, de articulaciones, de tendones, de fascias, de hueso, con diferente grado, pero son hipertérmicos. Y curiosamente, el músculo y el nervio se enfrían. Y ahí lo que nosotros hemos hecho y lo que seguimos haciendo es publicar, oye, ¿cómo de normal es una rodilla con un cruzado lesionado? ¿Y cuánto tiempo está caliente? Oye, ¿y si te haces un esguince de rodilla, de tobillo, por ejemplo, o si tienes una fascitis? Y compararlo eso con, oye, pues tengo una rodilla lesionada con un menisco, estoy en el día 100, ¿es normal que esté 1 grado más caliente? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que sí que está mucho más claro, y en la parte de prevención seguimos avanzando, aunque, como decía, no es una herramienta infalible. Tiene sus limitaciones, como podéis ver. Ahora, como bien has comentado, nos has comentado el ámbito de la prevención de lesiones utilizando la termografía. También has comentado procesos cuando ya te has roto el cruzado, que sería, entiendo, el return to play. Correcto. También podemos utilizarla. ¿Hay otros ámbitos donde se puede utilizar la termografía o estamos dentro de estos 2 parámetros? Vale, eso es también una muy buena pregunta, porque realmente nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de Thermohuman, del grupo de investigación, los 3 principales focos de interés y de investigación los hemos centrado en prevención de lesiones, seguimiento de lesiones, como has comentado, y sobre todo la identificación del tipo de fatiga. Pero no son las 3 únicas aplicaciones, ¿vale? Ayer, por ejemplo, hacíamos pues un test que también hace una semana publicamos junto con Enric Clos del Girona y Tor Biribay un artículo que hablaba de un caso de un jugador en el que mezclábamos perfil metabólico, perfil genético y termografía, ¿vale? Y eso no está encuadrado prácticamente en ninguna de esas 3. También se ha aplicado en identificación de emociones a través de la temperatura de la cara, cuestiones relacionadas con umbral de lactato, cuestiones de eficiencia, de postura. Hay muchas líneas de investigación dentro del deporte, pero las 3 principales en las que nos centramos son prevención, return to play y fatiga, ¿vale? Ahora, como os digo, otras vías de investigación que se están explorando tanto nosotros como otros grupos, hay muchas, ¿vale? Pero digamos que, como en todas ellas, y especialmente en esas otras, el nivel de evidencia pues es muy incipiente, acabamos de empezar prácticamente. Y en ese return to play que has comentado que comparamos las asimetrías que vemos que va teniendo nuestro deportista con lo que serían los parámetros normales, esos parámetros normales de asimetrías en cada una de las fases de una lesión en concreto, ¿cómo se establecen? ¿A partir de evidencia científica? Es tal cual. Evidencia científica. Tal y como lo has dicho. Una de las cosas que más me frustra es el hecho de que a mí me gustaría investigar y publicar mucho más de lo que el día a día con la empresa te permite, ¿vale? Vale. Eso puede explicar el por qué
Pues a día de hoy, como digo, seguimos investigando y muchas de las cosas que conseguimos publicar pues son trabajos que ya hemos hecho en años anteriores, pero que cuesta mucho someterlas y publicarlas. Y sí, en concreto de lo que estás hablando, lo que estamos haciendo, y recientemente hemos publicado un artículo sobre lesiones de tobillo. El año pasado mi compañero Víctor Escamilla publicó uno específicamente con cruzado en colaboración con varios clubes europeos, Ana de la Torre del Getafe, Paolo Minafra en Italia con el Torino, Ralf desde Ámsterdam. Entonces, sí que vamos en colaboración con otros grupos de investigación y también profesionales en equipos, intentamos ir publicando evidencia que describa lo que utilizamos luego como referencia. Y por el momento esos son estudios que os estoy hablando que tienen muestras significativas porque son profesionales, pero que están por debajo de los 100 casos, ¿vale? Es decir, cualquier otro especialista en medicina, patología, pues probablemente se reiría, porque evidentemente estamos todavía en estadios muy tempranos de lo que es la descripción de lo que es la normalidad. Hemos empezado a describir diferencias ya entre hombres y mujeres, pero también son muestras relativamente pequeñas. Y todavía, claro, nuestro objetivo es seguir ampliando las referencias que tenemos con más patologías y sobre todo con más lesiones musculoesqueléticas y deportivas. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos hemos centrado en fractura, en esguince, en cruzado y en lesiones musculares. Estamos ahora a punto de publicar ya diferencias entre diferentes lesiones musculares. Pero queda mucho todavía por hacer. Oye, codo de tenista, fascitis plantar, hay muchas lesiones que a día de hoy todavía no tenemos bien descritas porque no tenemos suficiente muestra o porque no hemos podido acceder a muchos casos. Claro. Y siguiendo con el tema de las asimetrías, que es un tema que salió el otro día con los hermanos Chirosa de Granada, que vinieron a hablarnos sobre la dinamometría electromecánica funcional. Claro, el deporte... prácticamente todos los deportes son asimétricos, ¿no? Entonces, en el fútbol, por ejemplo, lanzamos más con una pierna o con otra. ¿Eso puede influir en que después en la cámara veamos refleja esa asimetría, ¿no? Pero sin necesariamente ser un riesgo de lesión? Es una muy buena pregunta. Nosotros eso lo vimos desde el primer momento y, como te decía, tendemos a tener temperaturas muy estables y simétricas, pero efectivamente puede haber algo que nosotros llamamos cicatrices térmicas o pequeñas diferencias que estén cronificadas, ya sea por cuestiones anatómicas, como puede ser una variz. Una variz es una vena muy llamativa porque tiene mucha mayor temperatura, o por cuestiones anatómicas o de disciplina. Pues evidentemente un judoka o un tenista o un futbolista, por utilizar más una pierna que otra, pueden tener pequeñas diferencias. Aún así, todas esas diferencias suelen estar por debajo de 0,3, ¿vale? Ahora bien, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Hacer un perfil de cada atleta. El primer día tenemos una clasificación genérica de alarmas, la que os comentaba, 0,3, pero imaginaros que yo tengo, como bien dices, ¿no? Oye, un tenista que tiene efectivamente una dominancia muy marcada y además una diferencia de temperatura, pongámosle, de 0,5. El primer día me aparece una alarma en su antebrazo dominante, ¿vale? Puede ser hasta cierto punto normal. Y a partir del segundo día, que se confirma que sigue siendo 0,5, y el tercero 0,45, y el cuarto 0,4, y el quinto 0,5, establezco que su 0 no está en 0, está en la media, siempre y cuando, como os decía, no tenga ni lesión ni dolor. Y a partir de esas diferencias nosotros establecemos una métrica adaptada que se llama asimetría neutralizada. Neutralizamos las diferencias individuales por región, lo cual nos permite ser mucho más específicos y precisos. Vale. Y por eso es importantísimo, intuyo, pues que bueno, que con una foto no nos vale. Correcto. Podemos sacar cosas muy interesantes solo con una foto. Ayer lo vimos, ¿no? Con compañeros que no vamos a volver a analizar por el momento, y simplemente con una foto ya puedes tener información que puede ser relevante, pero evidentemente es a partir de la segunda, de la tercera y de la cuarta donde la termografía no solo ya nos va a permitir hacer un perfil de cada atleta por asimetría, sino, como os decía, nos abre la puerta a otras métricas que nos van a permitir también hablar de su estado de fatiga. Y eso lo hacemos a través del coeficiente de variación a lo largo del tiempo. Ahora comentas, necesitamos unas cuantas sesiones para poder identificar el patrón, ¿no? De cada uno. Entiendo que descartamos el hecho de comparar unos con otros. Normalmente apenas lo hacemos, efectivamente. Son análisis intrasujetos. Sí que es verdad que en un momento determinado podemos, cuando analizamos un equipo entero, podemos identificar cuestiones que están asociadas
con todo el grupo, pero son cuestiones más precisamente, imaginaros, cuando hay una federación que de repente cambia de lugar, está en su sitio de concentración y de ahí viajan al sitio donde hay que competir, en un hotel donde de repente la sala está mucho más fría. Ahí evidentemente podemos ver que hay factores que afectan a todos los jugadores por igual, pero eso nos sirve precisamente para descartar o normalizar datos en función de, como os decía, factores del entorno. Pero la mayoría de las veces trabajamos de manera individual, aunque sea en un grupo, ¿vale? En el hecho de la termografía, como ahora comentabas, que nos puede ayudar a anticipar, a prevenir las lesiones, siempre, claro, no siempre ya sabemos que no, pero quiero que nos comentes el hecho de cuándo estamos muy cerca de prevenir o en qué momentos se nos puede escapar. Vale, es muy bueno porque lo que he dicho antes, no es una herramienta infalible, al contrario, somos los primeros que decimos, 1, no es perfecta, ¿vale? 2, además suele generar cierto nivel de ruido, eso quiere decir, imaginaros que si nosotros acertamos el 70%, nos hacemos la evaluación los 3, a lo mejor hay uno de nosotros que tiene realmente un riesgo de lesión y va a acertar con él, pero a lo mejor en el otro también habría una alarma y no pasaría nada, ¿vale? Y lo tercero, que eso es importante, es que muchas veces, como os decía, no señala exactamente el dónde. Es decir, pues que te salga una alarma ayer vimos un caso, ¿no? En un isquio no tiene por qué significar 100% que ese isquio vaya a ser el que se vaya a lesionar, ¿vale? Eso lo que nos permite o lo que nos exige es que seamos muy transparentes con las limitaciones que tiene la herramienta, ¿vale? Y también con el hecho de las expectativas que puede generar, porque nos ha pasado en muchos equipos donde el hecho de empezar a utilizarla prácticamente significaba que esperaban que para cualquier tipo de lesión hubiese una alarma. Y lamentablemente no siempre es así, pero sí en la mayoría de las ocasiones. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque el segundo punto que decimos es siempre tiene que estar combinada con otro tipo de información. Una alarma en termografía puede ser perfectamente descartable si es la única, por lo que os decía antes, al final es una herramienta que no es perfecta y puede estar abierta a falsos positivos. Ahora bien, si yo muy rápidamente tomo una imagen en primera hora de la mañana, que es la parte buena de la termo, y luego yo ya tengo un wellness, o tengo una alarma en el GPS, o sé que ese jugador ha estado lesionado anteriormente en esa región específica. Sí que eso me va a poder permitir, ¿de acuerdo? Una alarma en termo, una alarma en wellness, una alarma en historial médico, entonces actúo o pregunto o indago un poco más. Y eso es realmente la parte en la que yo creo que la termografía puede ser muy interesante, el hecho de que sea no tan perfecta, pero muy rápida y fácil de utilizar, la posiciona como una herramienta muy interesante para, sobre todo en el alto rendimiento, en el día a día, poder tener información objetiva sobre el jugador que te permita poder anticiparte o hacer algún tipo de modificación en carga o entrenamiento. Y la termografía es eso, ¿no? O sea, te da información sobre la respuesta interna, no la carga interna. Cuidado, si no Martín Boucher me mata. No. Sobre la respuesta interna objetiva, ¿no? Del jugador, mientras que tenemos también otros test que nos sirven para medir la percepción subjetiva, la respuesta interna subjetiva del jugador, como lo que has dicho, podría ser un wellness, podría ser un RPE. En el caso de estos dos, de la cámara termográfica y el RPE o el wellness, ¿suelen estar relacionados los resultados? Muchas veces sí, y eso es lo interesante. No siempre, porque al final, como bien has dicho, el wellness es un dato subjetivo. Y muchas veces, lamentablemente, en el entorno competitivo, en alto nivel, no siempre te puedes fiar 100% de lo que te dice el jugador, ¿vale? Entonces, sí que muchas veces, sobre todo lo que hemos visto es una asociación entre percepción de fatiga y variaciones de temperatura, ya sea por asimetría o ya sea por las cuestiones de fatiga que analizamos en coeficiente de variación a lo largo del tiempo, sí que vemos correlaciones, ¿vale? Entonces, luego sí que es verdad que, como os decía, eso no siempre es infalible. Alguien puede estar cansado y quizás no tenga una alteración muy grande de la temperatura, o puede tener un dolor y no veamos una asimetría muy clara, ¿vale? Ahora bien, eso no significa que uno no esté cansado o dos no tenga dolor, o que, y esto es importante, hay veces que a lo mejor el jugador no nos dice nada, pero la alarma sí nos salta, ¿de acuerdo? Y ahí es donde muchas veces tenemos que recurrir a terceros focos o fuentes de información para ver, oye, pues vale, de acuerdo, lo subjetivo no tengo nada, objetivo de respuesta interna sí. A ver, ¿qué me dice el GPS? ¿Qué me dice la frecuencia cardíaca?
¿Qué me dice la CK? ¿Vale? En función de dónde estemos, con qué herramientas podamos trabajar, lo ideal es combinarlo con varias fuentes de información, ¿vale? Ahora voy a preguntarte algo más personal. Has estado hace poco en el Madrid, por ejemplo, y no sé si, bueno, te habrán pasado casos como estos, por ejemplo, de que un jugador necesita estar o quiere estar para el domingo y pasa justamente eso, ¿no? A nivel subjetivo te dice que está perfecto, pero tú observas que ahí hay algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis? ¿Habláis con el cuerpo técnico y luego ¿qué es lo que se hace? ¿Le dices al jugador, no, te aparto? Porque entiendo que esto no le va a sentar bien a él. Bueno, es un tema muy sensible, claro. Y tanto en mi experiencia previa como lo que pasa en la mayoría de los equipos, lo que digo, yo creo que la clave está, uno, en tener varias herramientas que te permitan pues levantar la bandera, lo que se dice, ¿no? El tener una alarma, ¿vale? Tú, como tú bien dices, ¿vale? El jugador en el wellness, ¿qué nos dice el wellness? Entonces tú al final acabas teniendo una metodología de qué tipo de criterios voy a utilizar para saber si un jugador tiene que valorarse si entrena menos o entrena más, si va a jugar o no va a jugar. Lo principal normalmente es lo que te dice el jugador, la clínica. ¿Le duele o no le duele? Vale. Lo segundo, y a partir de ahí, la termo. Oye, la hago muy rápido por la mañana y me da un dato objetivo. ¿Tenemos alarmas en termo? ¿Sí o no? Tercero, wellness. Es subjetivo. Oye, ¿qué tal ha dormido? ¿Cómo está de estrés? ¿Cómo es su cansancio? Vale. Cuarto, oye, tenemos también, por ejemplo, GPS, datos de GPS. ¿Cuáles son su carga total? Si nos gusta trabajar con el agudo crónico, si nos gusta trabajar con su HSR, sus volúmenes en este caso, de fatiga neuromuscular. Otro tipo de... Pues hemos visto, oye, con plataformas, tenemos CMJ que me pueda medir la fatiga, tenemos CK que me puede medir también un marcador de fatiga. Oye, tenemos test de hidratación, se me ocurren cientos de ellos. En función de las herramientas que tiene un equipo, nosotros, por ejemplo, teníamos marcadores de GPS que nos hablaban de varios factores mecánicos, metabólicos, etc. La termo, que nos habla de la respuesta tanto desde el punto de vista de asimetría como de fatiga. El wellness, que era subjetivo, y luego la CK puntualmente. Por lo tanto, si el jugador no te dice nada, pero tú descubres varias alarmas en varios fuentes de información objetiva y subjetiva, entonces sí te planteas hacer modificaciones. Dicho todo eso, ¿cuál es la realidad competitiva? Que eso es lo que muchas veces lo ves entender enseguida, pero obviamos, y es, por muchas alarmas que haya, si tú tienes un partido importante, como tú bien dices, luego esa información se comparte automáticamente con el staff médico, con el técnico, incluso con el jugador, y a partir de ahí se toman decisiones consensuadas, ¿vale? En función de la lógica de cada equipo, pues evidentemente habrá flujos de información y toma de decisiones diferentes, pero en la mayoría hay muchas ocasiones en las que, por mucha alarma que haya, si el partido de mañana es importante y todos estamos de acuerdo, el jugador juega asumiendo el riesgo por todas las partes. Y ese es el contexto competitivo que hay que entender. Es decir, oye, claro que yo veía la alarma aquí, la alarma de que le duele, la alarma del GPS, la alarma... Pero al final el partido de mañana es importante, puedes jugar, sí, estamos todos de acuerdo, sí, juega, ¿vale? Al final todas esas decisiones, al final, ¿quién las toma? El míster. Y como os decía, y ese segundo punto me parece muy importante remarcarlo, muchas veces más importante que cualquier tipo de tecnología es la comunicación. Es decir, que los diferentes participantes, el jugador, el médico, el fisio, el prepa, el analista, el entrenador, tengan un flujo de información clara, rápida y sobre todo muy enfocada y alineada para tomar decisiones consensuadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces esa comunicación y esos flujos no funcionan bien o funcionan bien, pero el contexto competitivo te obliga o de alguna manera te pone una tesitura en la que dices, sí, sabemos que hay un riesgo, pero vamos a asumirlo. Y esa es la realidad del deporte de élite en muchas ocasiones. O sea, ¿tú crees que es correcto si Mbappé mañana juega contra el Barça? Y él se nota perfectamente, pero habéis observado que... Eso pasa muy a menudo. ¿Le comentáis? Sí, puede ser. O sea, en este ejemplo... ¿O depende del jugador cómo le puede afectar? Este caso particular yo no lo he vivido, ¿vale? Pero para que entendáis, es un caso que se da constantemente. Y es lo que digo, en función del equipo puede haber dinámicas donde sí hay una relación y comunicación directa con el jugador, o no, pero la comunicación es directa con el médico, fisio, nutricionista, preparador físico y entrenador para que todos estén alineados y se sepan los pros
y las contras de la situación y se tome una decisión. Esa muchas veces, y hay un montón de autores que lo han remarcado muchas veces, el hecho, pues Ekstrand, el mítico autor con Haglund, de todo el grupo que habla sobre lesiones, siempre y hace mucho tiempo, y no son los únicos autores, que ponen de relevancia que muchas veces es mucho más importante en el rendimiento y en el índice de lesiones dentro de un equipo la comunicación entre los profesionales, más allá de las herramientas que se utilicen o los métodos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas no solo la termografía, no, la mejor herramienta del mundo, lo que os decía ayer, al final son herramientas que te permiten tener una información, ¿para qué? Para tomar decisiones y hacer una intervención. Si no hay una comunicación fluida, muchas veces, por mucha información que tengas, la intervención quizás no es la adecuada, o es parcial, o hay personas dentro de ese engranaje que es necesario, que no están alineadas, y entonces, hasta cierto punto, pueden no servir de nada. Y eso muchas veces se nos olvida, o lo obviamos, o dicho de otra manera, cuando estás realmente en un contexto así, es cuando te das cuenta, wow, si no hablo, si no comunico bien, si no tengo información, pues a lo mejor no estamos tomando las decisiones correctas. Y al final es eso, esto ni nada va a sustituir a un profesional, que esa es la clave, ¿no? Que es capaz de comunicar, entender, valorar todas las informaciones y tomar decisiones. Es que qué locura, es eso. O sea, podemos aprender todo lo que queramos, podemos tener los datos a la perfección, pero si no, no tenemos la comunicación. Ahora bien, déjame, y ahora yo soy el que os pregunta, ¿no? Muchas veces eso nos pone ante la tesitura de decir, oye, entonces Isma, ¿qué estás diciendo? ¿No hace falta la tecnología? Y es una discusión muy interesante, y yo tengo un conflicto de interés muy claro, porque yo me apasiona y vendo, yo vivo de esta tecnología, igual que hay tantísimas otras. Pero la pregunta es, bueno, Ismael, si al final todo depende de la comunicación o el contexto competitivo es tan determinante, ¿para qué vamos a utilizarlo? Y yo personalmente, que es una pregunta que podemos lanzar, ¿vale? Yo prefiero tomar decisiones informado, es decir, siendo consciente, aunque al final esas decisiones puedan, pues el valor que tenga la tecnología no pueda ser tan relevante porque hay un contexto competitivo o porque no podemos, o que el hecho de, como muchas veces se hace, que es así, que vale, quita la tecnología, al final sabes si va a tener que jugar. Yo soy de los que, no por el conflicto de interés, sino porque prefiero, aunque tenga que tomar decisiones forzado por muchos contextos o con ciertas limitaciones, prefiero ser consciente de lo que hay. Y hay personas que dicen, mira, si es que para qué voy a estar tirando fotos, para qué voy a estar haciendo saltitos, pinchando lactatos o CKs, si al final, ¿en qué va a variar? Creo que como gafotas del deporte, pues sí me gustase, pero también entiendo que haya profesionales que digan, mira, prefiero no hacerlo y fiarme más de mi ojo crítico, que hay mucha gente que tiene mucho ojo, o sencillamente decir, prefiero ir hacia adelante porque es lo que siempre es y tampoco se me ha dado tan mal, ¿no? Pero es una buena discusión, ¿eh? Sí. Y al final, bueno, es que, o sea, lo que marca la diferencia no es el dato en sí, sino es la decisión. Pero a la vez no puedes tomar una decisión sin tener un dato, sin tener esa evidencia, ¿no? O sea, que la tecnología nos da todos esos datos claves, pero, o sea, después nosotros tenemos que hacer toda esa interpretación, toda esa comunicación para escoger esa decisión. Y yo creo que para que esa comunicación vaya bien y para tomar la mejor decisión posible, tiene que haber esa conexión con todo el equipo y todos tenemos que remar a la misma dirección. Porque el otro día, por ejemplo, ayer dijiste en la formación que ahora todo el mundo se especializa en algo y eso pasa a ser lo más importante del mundo y lo único en lo que nos basamos, ¿no? Claro, si el de GPS solo se basa en lo suyo y no, que el GPS dice esto, vamos a hacer esto. Y después hay el de la cámara térmica y dice, no, la cámara térmica dice esto, vamos a hacer esto. Y el otro, lo otro. Y al final aquí pues es... Al final no sirve de nada. Claro. Y al final es eso, ¿no? Que todos remamos en la misma dirección para tomar la mejor decisión posible para el deportista, ¿no? Y aunar. O sea, yo sobre todo vuelvo a incidir, me encanta la termografía, soy perfectamente consciente de sus limitaciones, pero sé que al final, como os he dicho, por encima de todo suele estar la comunicación y el contexto, y por debajo está el hecho de entender que es una pieza más dentro de un engranaje, de una metodología, pero que es fundamental combinarlo. Y como tú bien has dicho, oye, el prepa que es especialista en GPS, fantástico,
pero yo que soy especialista en termo, vale, genial, y a lo mejor también sé de fuerza o sé de, yo qué sé, de lactato o de CK, pero la clave es poder combinar y luego para tener una imagen amplia y a partir de ahí, evidentemente, poder tomar decisiones. Ya ves, pues nos ha quedado claro que la comunicación es fundamental, y de la misma manera que este mes estamos hablando solamente de tecnología, podríamos hacer un mes hablando de comunicación, que seguro que da, es lo fundamental. Seguro que da para mucho. Y bueno, siguiendo con el tema de la termografía, claro, o sea, nos podemos encontrar con un jugador que puede no tener un daño muscular muy elevado, pero por otro lado que pues venga de una alta carga competitiva, que tenga un alto estrés psicológico, que no haya descansado correctamente. Todos estos factores, fatiga a nivel del sistema nervioso central, una activación simpática muy elevada, todos estos factores que también influyen en el riesgo de lesión. Estos parámetros se ven en la cámara térmica. Es muy interesante la pregunta que haces, porque es la aplicación que os comentaba, esa tercera que utilizamos para la identificación del tipo de fatiga, ¿vale? Ahí ya no hablamos de asimetrías, ahí hablamos de tendencias sobre el tiempo en un sujeto. Y todo esto nace hace 5 años que leí una publicación de Robin Thorpe, que era el antiguo Sports Scientist del Manchester United, y que venía a hablar no de termografía en su artículo, simplemente venía a comentarnos, señores, a lo mejor no todo el mundo a las 24-48 horas post partido necesita la misma estrategia de recuperación. Quizás no todos tienen que ir al frío. Y lo que hablaba es la razón por la que quizás hay que individualizar es porque la fatiga, entendida como tal, puede tener diferentes explicaciones fisiológicas. La más normal, que es una fatiga más periférica, que él llama daño estructural, normalmente está asociada a un aumento de temperatura por un daño mecánico, un aumento del metabolismo, y por lo tanto suele estar bien compensada o, digamos, recomendada con terapias de frío, agua fría, crioterapia. Pero luego él decía lo que tú estás describiendo. Oye, hay otro tipo de fatiga que está más asociada ¿a qué? Al estrés, a los viajes, al sobreentrenamiento, a ciertas problemáticas que son muy comunes, sobre todo en deportes de equipo, con periodos congestionados en los que hay que viajar y competir cada muy poco tiempo, donde no es solo la fatiga que se da por, digamos, el desgaste mecánico que se produce en el campo, sino por todo lo que va asociado a eso. Es la falta de sueño, el viaje, el estrés competitivo, que afecta más a un nivel central. Y lo curioso es que a raíz de ese paper nosotros empezamos a pensar, oye, pues si el uno es caliente y este otro también está asociado al sistema nervioso, y lo que descubrimos es que daba la cara con perfiles hipotérmicos. En otras palabras, lo que empezamos a descubrir es que cuando nosotros analizamos en un equipo la evolución de cada sujeto con respecto a sí mismo, no estamos hablando de quién es el más caliente del equipo o el más frío, sino cuando yo como atleta, mi temperatura global a lo largo del tiempo, con los coeficientes de variación, vemos que está descendiendo, lo que estamos viendo es que ese tipo de fatiga puede ser más central, y ahí sí utilizamos terapias de calor. Y lo que hacemos precisamente es eso, utilizarlo como una herramienta para identificar jugadores que están fuera de su rango e indicarles o recomendarles qué es lo que a priori les viene mejor. Si tienes una fatiga más periférica y tu perfil es hipertérmico, utiliza agua fría. Pero si por el contrario tu perfil es más frío y además lo asociamos, oye, en el wellness no has dormido bien, efectivamente, oye, tienes una carga muy elevada, por ejemplo, de demanda neuromuscular con mucho high speed running o con mucha distancia recorrida a alta velocidad, y además tienes un nivel de estrés elevado y vemos que a lo mejor estás entrando en un periodo de sobreentrenamiento, vemos normalmente un descenso de temperatura y recomendamos sauna o agua caliente. Esa es la base. Sobre todo lo interesante aquí es empezar a entender que la fatiga puede tener diferentes explicaciones fisiológicas y que por ende deberíamos individualizar o recomendar en función del momento y de la persona intervenciones diferentes. Vale, y puede ser que haya un deportista que tenga una temperatura con unos valores normales en comparación con los que ha tenido siempre, pero que no sea necesariamente porque esté en un buen estado, sino porque haya acumulado no sé si me estoy haciendo una fumada aquí, pero que haya acumulado la misma cantidad de daño estructural que de fatiga metabólica, y que eso implique que
esté en la misma temperatura? Muy buena pregunta. Hasta ahora sí que vemos claramente que hay datos. Y de nuevo vuelvo a decir, aquí la clave está en combinar. Imagínate lo que tú me has dicho. Oye, ¿qué nos da la termo en fatiga? Perfil neutro, no hay nada. Vale, ¿cuáles son sus datos de GPS? Hostia, ha hecho un 120% de lo que suele hacer en partido, sobre todo con mucha demanda de aceleración, desaceleración, un desgaste de frenada muy serio. Él me ha dicho que le duelen los rotulianos. Ya te estoy diciendo la clínica del jugador. Oye, ¿cuál ha sido su RP? Muy elevado. Tiene dolor, sí, en la rodilla, cuadra con... Oye, ¿cuáles son los datos de GPS? Vale. Automáticamente tienes bandera aquí, bandera aquí, bandera aquí. ¿Tengo una bandera en la termo? No. ¿Tengo banderas en 3 fuentes de información más? ¿Qué hago? Actúo, evidentemente. Claro, y eso nos da a entender que no solo es importante empezar a mirar otras métricas cuando la cámara térmica nos indica que hay una alteración, sino que incluso cuando no hay alteración en la cámara térmica, nosotros tenemos que estar en constante análisis de las otras métricas, ¿no? Eso es lo que decía. En función de la institución en la que estemos y, por lo tanto, de las herramientas que podamos utilizar, tenemos que intentar cubrir, en la medida de lo posible, valores objetivos y subjetivos sobre la carga externa, la respuesta interna, la carga interna, ¿vale? Es decir, que podamos valorar con evidentemente no, pero por lo menos 3 herramientas, fuente ya sea subjetiva o objetiva, de cómo está el jugador. ¿Para qué? Lo que dices tú, para que en el momento en el que, oye, lo primero es la clínica, preguntarle al jugador. Y a partir de ahí, si el jugador no te dice nada, ¿qué otras herramientas tengo para detectar si realmente está bien o no? Algo objetivo, algo subjetivo, como el RP, algo que puede ser, pues que ahora mismo tenemos mucho más acceso, como puede ser un GPS o como las aplicaciones de Carlos Balsalobre. Oye, es que a lo mejor no hace falta tener una tecnología súper cara, sino que tengo test validados y de fácil acceso a través de un móvil que me permiten también tener datos objetivos de cómo está el atleta y en función, como he dicho, de dónde nos encontremos y la institución en la que tengamos, tener, digamos, una especie de dashboard, de escritorio, donde tengamos, venga, nuestra columna de 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de información y cómo puedo recopilarlas de la manera más rápida para que luego me permita tomar esas decisiones. Ya ves. Yo tengo una pregunta, ahora que hablamos de GPS. Los GPS, tú puedes utilizarlos y ver qué le está pasando al jugador en todo momento, cuántos sprints lleva, cuánto HSR acumulado lleva durante el partido y en directo. Y esto es muy importante porque como preparador físico, tú tienes tu base de datos y, hostia, me está llegando a lo que normalmente llega y aún quedan 10 minutos. Esto igual es importante para buscar el cambio o comentárselo al entrenador. Entonces, también se puede con la cámara utilizarla en vivo, en directo, para ver cómo evoluciona la temperatura en regiones derecha e izquierda en los jugadores. Es muy buena pregunta. Realmente, y esto lo comentábamos ayer, sí, la respuesta es sí se podría utilizar. Ahora bien, el problema, como decíamos, es que la temperatura de la piel nos presenta limitaciones. Nosotros al final recomendamos tomar los datos normalmente en un entorno controlado, es decir, indoor, y normalmente en un momento estático y a posible en reposo por la mañana. ¿Por qué? Porque es donde hemos visto que la temperatura de la piel es más estable y por lo tanto las alarmas son más fiables. ¿Se puede hacer lo que tú dices? Sí, me comentaba ayer mismo que un preparador de un equipo de la Premier League me preguntaba, oye, ¿puedo utilizar la termografía para saber si en el calentamiento en la banda mis jugadores están realmente preparados para salir? Y la respuesta es sí, a priori sí, pero operativamente sería muy complejo. ¿Por qué? Porque, 1, estás fuera, se hace frío, se hace viento, si está lloviendo. 2, el jugador normalmente está vestido, por lo tanto es más difícil. A la pregunta que tú me hacías, pues a lo mejor en la banda tienes más o menos sitio y puedes tirarle la foto, pero imagínate un jugador en el campo, está muy alejado, se mueve, lleva la ropa, sería a nivel práctico bastante complejo, ¿vale? ¿Que sí se podría sacar algo? Sí, pero muy probablemente, y eso es lo importante, en la valoración del problema que tienes, que es cómo puedo cómo puedo obtener una información en tiempo real que me permita en un partido, en un entrenamiento, tomar decisiones en tiempo real, hay otras herramientas que probablemente sean mejores. Claro. El GPS lo has dicho tú, pero a lo mejor muchas veces, como digo, es preguntarle al jugador.
o a lo mejor yo qué sé, otras herramientas que sean mucho más prácticas desde el punto de vista de implementación una vez que estás en el campo. Así que la respuesta sería sí, pero probablemente su transferencia a la realidad, su operatividad, haría que se descartase. Vale. Y lo ideal, ¿sabes qué sería? Claro, Dale, que tienes una idea. Sí, dale. No, eso es claro. Pero el problema de esto siempre son, vale, el factor externo del campo, la hora del día, o la ropa que lleva, porque esto es lo que hace que tú no puedas saber realmente, o son unos factores que te limitan, ¿no? Entonces, en el hipotético caso de que el factor externo lo podamos saber o lo podamos quitar y solamente saber el interno, realmente es perfecto para, sobre todo, los jugadores que están a punto de entrar, como decía, en una banda, en la banda, el entrenador de la Premier, que hablaste ayer. Yo solamente descartando este factor, si la temperatura de X músculo tiene que estar a esta temperatura porque lo he visto, llevo ya tantos entrenamientos, tantos partidos viéndolo, porque pues, es uno de los factores que yo puedo saber para saber si el jugador está perfecto para entrar. Porque uno de los problemas, como yo también juego fútbol, es estás a punto de entrar, pero realmente, hostia, ahí sí no estoy perfecto. Porque entras al campo y entras los primeros, estás fatal, porque te cuesta adaptarte. Es uno de los principales problemas que hay en el fútbol. Y es igual, justo con esta implementación sería algo muy lo que digo ¿es viable? Sí. ¿Se ha explorado en profundidad? No. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cosas que, como acabas de decirme, oye, la aplicación de la termografía para determinación del estado óptimo del calentamiento. ¿Se ha explorado? Prácticamente no. Adelante. ¿Por qué no lo hacemos? Por lo que os digo, pues sobre todo centrarte y seguir sacando más evidencia y más funcionalidades de las cuestiones en las que has visto que es más fácil transferirlo, ¿vale? Ahora, ¿por qué no hacemos eso? Porque preferimos centrarnos en esas, ¿vale? Y explorar otras donde estamos viendo que a lo mejor hay buenos resultados, pero sobre todo porque probablemente no nos da la vida para hacer todo lo que os digo. Estoy frustrado porque me gustaría investigar mucho más y explorar mucho más, pero requiere mucho tiempo, requiere sobre todo investigación, esfuerzo, tiempo, dinero también para poder acceder a muestra, etcétera. Y al final lo que hacemos es centrarnos, intentar focalizarnos en las cosas en las que vemos que son más estables, que dan mejores resultados y que ahora mismo siguen necesitando mucho nivel de evidencia, por lo tanto seguimos esforzándonos en sacar más PPPs. Pero vamos, Paul, cuando quieras, es una cuestión de identificar. Por eso también os decía que una de las cosas que a mí me encantaría sería estar también más presente en la universidad para poder tener acceso a más líneas de investigación, a investigadores jóvenes que pudiesen precisamente empezar a cubrir otras áreas o aplicaciones como esta. Y si sacamos el aspecto práctico, o sea, imagínate que a nivel práctico ya está solucionado y es práctico, ¿vale? En ese caso, si nosotros implementamos el uso de la cámara térmica en directo, imagínate que podemos ver la temperatura del jugador en cada momento del partido. Wow. En ese caso, en esa situación, el resultado que nosotros veríamos en la cámara sería totalmente fiable. ¿O los factores externos nos condicionan esa temperatura? Entiendo que sí, ¿no? Sí. ¿Podría haber alguna forma de la misma forma? Probablemente haya maneras de modelizar, y ahí ya nos metemos en modelos matemáticos, en cuestiones más estadísticas, cuál es el peso de la influencia de factores externos. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Ahora, eso a día de hoy me parece no imposible, pero sí bastante complejo, ¿eh? Que no se puede hacer, no lo descarto, pero de nuevo vuelvo a lo mismo, son ideas que me fascina precisamente conversar con vosotros para que ponerlo encima de la mesa muy probablemente sea factible, pero requeriría un nivel de implicación, ¿no? Para luego al final yo personalmente pienso, digo, vale, ¿y para qué? ¿Vale? Lo que hablábamos antes, bueno, sí, voy a estar ahí en la banda con un dron, con una cámara térmica, persiguiendo a jugadores que tiene un algoritmo increíble que es capaz de modelar el factor externo y para determinar que efectivamente se le está subiendo la temperatura, el gemelo al jugador más importante, que lo vas a quitar.
sí, probablemente sí se puedan hacer cosas, pero ahora mismo, por ejemplo, para sino para tener ese tipo de información, como tú bien has dicho, ya hay un desarrollo brutal a nivel tecnológico y de evidencia científica con una tecnología como es el GPS, que te mide la carga externa en tiempo real, que te puede estar hablando sin necesidad de desarrollar todo esto. ¿Veis por dónde voy? Sí. ¿No? Que puede que parezca un aguafiestas, pero también es una mentalidad de decir, sí, pero quizá todo lo que signifique a nivel de desarrollo tecnológico, de desarrollo de evidencia científica, pues nos puede llevar a un momento en el que el GPS siga siendo mejor. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Es lo mismo que podríamos decir, oye, no, y si la cámara térmica, vamos, realmente si investigamos bien sobre las lesiones musculares, a lo mejor seríamos capaces de, con muchísima muestra, determinar que efectivamente son lo suficientemente específicas y sensibles como para diagnosticar. Y yo digo, sí, probablemente, a lo mejor sí necesitaríamos mucho acceso a muestra, muchísimas tomas, siempre correlacionadas con... Y al final a lo mejor llegaríamos a un grado de especificidad bastante elevado. Pero ahí sigue estando la ecografía y la resonancia magnética. Y ya están, y hay un montón de evidencia. ¿Crees que la temperatura de la piel y la termografía va a poder superar la aplicabilidad a nivel de diagnóstico de lesiones? Probablemente no. Por lo tanto, no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en ¿qué? El seguimiento de la lesión, que ahí sí que nos está aportando más. ¿Entendéis un poco la lógica que utilizamos, no? Entonces, está genial valorar todas estas cosas, está genial también tener iniciativas, porque en ese proceso a lo mejor dices, oye, para tomar decisiones durante el partido no, pero lo que hemos dicho, para ver si alguien está preparado en la banda, pues a lo mejor sí. Y eso es bueno seguir explorando y tener apertura de mentes, pero como os he dicho, de esa idea, fijaros lo que nos tocó a nosotros, esperar 9 años. Claro. Puedes necesitar, espero que no tanto tiempo, pero necesitas mucho esfuerzo, mucho tiempo y en muchos casos también mucho dinero para poder confirmar, desarrollar, establecer, transferir una idea a algo que sea palpable. Yeah. O sea, antes de empezar a hacerte fumadas tras fumadas, o sea, ver realmente si es importante. No, o sea, primero darle importancia a lo que es importante. Y sobre todo hasta dónde puedes llegar, o sea, cuál es la hipótesis y en el caso positivo, como os decías tú, bueno, y si hago todo esto, efectivamente, ¿qué me va a poder permitir? Tener un acceso a este tipo de información, ¿vale? ¿Y esa información la puedo ya tener con otras variables actualmente? No. Hostia, pues exploremoslo. O sí. ¿Va a merecer la pena? Pues ahí yo creo que es donde muchas veces puede estar la discusión. Vale. Muy bien, pues vamos a hablar sobre esa implementación, porque podemos saber un montón sobre una herramienta y ser unos genios, pero después, claro, tenemos que ser prácticos y hay que introducirlo en tu metodología de trabajo para trabajar correctamente, ¿no? ¿Cómo implementarías tú, o cómo lo has hecho con los equipos con los que habéis trabajado, esta herramienta para lo que has dicho, para que sea práctico, pero a la vez nos dé información valiosa? Yo siempre digo que la termografía, no siendo una herramienta perfecta, ya hemos dicho por qué, tiene grandes virtudes. Para mí son 3, ¿no? Una, que no es invasiva. Al final yo capto la radiación que emite la persona, por lo tanto no hay que pinchar a la persona, no se le está irradiando, perfecto, no es nociva. Segundo, te da datos objetivos, más allá de la imagen te permite cuantificar, y sobre todo es muy rápida. Cuando hablamos de rápido es que normalmente los procesos que nosotros tenemos de adquisición de toma de datos es de 10, 15, 20 segundos por jugador. Le tomamos una foto de las piernas por delante y por detrás. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque significa que estoy teniendo datos objetivos de todo el cuerpo o de las piernas de un jugador en 20 segundos sin molestarle y sin que dependa de su voluntad. Quiero decir, no me va a tener que hacer un salto en una plataforma de presiones. Y eso puede ser clave para tener un primer ancla de información en, por ejemplo, una mañana típica de un entrenamiento donde el jugador llega, entra al vestuario, ¿vale? Y de repente tiene un check-in donde tiene que llegar, a lo mejor se pesa o hace el wellness y se le hace la foto. ¿Cuánto tiempo ha requerido hacer eso al jugador? 30 segundos. Vale, perfecto. El jugador normalmente, creedme, es fundamental, va a decir, perfecto, vale, no hay ningún problema. Te lo compra, ¿vale? Y eso te permite incluir una rutina de que, ¿y qué saco de ahí? Oye, pues a lo mejor en 1 minuto o en 30 segundos, porque según le estoy haciendo la foto le puedo preguntar, tengo objetiva a través de la cámara y subjetiva.
Y a partir de ahí me configuro lo que os decía, ¿vale? En media hora, 20 minutos se pasa a todos los jugadores, una hora antes del entreno o media hora antes del entreno, tengo suficiente información objetivo y subjetivo para decir, chavales, de lo que hemos planteado hoy en el entrenamiento, fulano, mengano, no sé qué, tengo alarma aquí, tengo alarma aquí. Automáticamente, fisios, se habla con el fisio, médico, se habla con el médico, prepa, se habla con el prepa. Oye, cambiamos algo sobre la carga, oye, cambiamos algo sobre el tratamiento o el proceso de adaptación que estábamos viendo, y ese es el tipo de discusión. ¿Cuál es la realidad? Que al final el margen de intervención realmente es poco. O sea, tampoco te vas, como decías tú, oye, por una alarma en termo el jugador va a dejar de jugar. ¿Qué dices? No, estamos hablando de que a lo mejor, imaginaros, oye, el jugador no se ha quejado, pero tiene una alarma en el isquio. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos sesión en el gym con, yo qué sé, tenemos un -3, vamos a meterles excéntricos, y luego además en campo tienen oleadas con cambios de dirección, o tienen box to box porque tenemos que completar HSR. Oye, pues este tío ha tenido ya lesiones con isquio, vamos a intentar, le preguntamos, oye, ¿te estás bien? Vamos a reducirte hoy un poquito la carga. O es un -1 o algo así, no hay gran carga, pero llegas y vas al fisio y le dices, oye, vigílame bien ese isquio, o está muy elevado o muy bajo en temperatura, a lo mejor estaría bien intentar compensarlo, y a lo mejor el fisio hace una intervención más allá de lo que él iba a hacer para ajustar a lo mejor el tratamiento un poquito. Son cosas muy pequeñas que es como un pequeño granito de arena para intentar pues, prevenir, adelantarse, adaptar un poquito la carga, pero no son grandes cosas, ¿no? Ahora que comentabas el proceso entre que el futbolista llega, se mide, se pesa, cuando viene a hacerse la foto, ¿cómo son las condiciones? Bueno. Es decir, igual va descalzo, igual no, siempre la temperatura es la misma de la sala, ¿cómo es eso? El tamaño de la sala, ¿no? Sí, El tamaño. A ver, realmente lo más importante, como os he dicho, es uno, intentar que las condiciones sean repetibles. A lo que me refiero es una sala interna donde la temperatura no varíe desde 18 a 25 grados. Prácticamente es factible eso en la mayoría de los sitios indoor, sobre todo si tienes un espacio climatizado. Y luego, como bien dices, intentar que el jugador llegue al entorno. Si fuese una investigación, es decir, un entorno, un protocolo más estricto, sí que necesitaríamos ser mucho más finos a la hora de estar 10 minutos de pie, desvestido, aclimatándose. Eso con los jugadores no es posible, pero hemos visto que aún así los datos son fiables y aseguramos que el jugador por lo menos lleva 10 minutos en las instalaciones. Eso ya nos asegura que haga mucho frío, mucho calor, ha tenido un proceso de aclimatación no perfecto, pero sí nos va a ayudar. Y que luego, como tú bien dices, si tenemos un pesaje, si estamos cerca del vestuario, aprovechar ese momento en el que el jugador llega, se cambia y a lo mejor con el pantalón corto o con los calzoncillos, antes de que se calce o se ponga las botas o las deportivas para al gym, pues que pase por donde estamos nosotros. Entonces, en función de lo que os digo, en función de la infraestructura que tengas en un equipo o en un gimnasio, lo ideal es estar en ese flujo de trabajo donde le molestes lo mínimo posible al jugador. El jugador sí que va a tener que mostrar la piel, por lo tanto no hace falta estar desnudo, pero sí que se puede arremangar los pantalones cortos, idealmente que venga descalzo por si hay algún tipo de problema en el pie, tobillo, y hacer la foto en unas condiciones parecidas y que sean replicables a lo largo del tiempo. Nosotros solemos recomendar hacer una foto por lo menos una vez entre competiciones, es decir, idealmente en el +1 o en el +2 y por la mañana, antes de entrenar. Si vamos repitiendo eso a lo largo de las semanas, vamos creando su perfil térmico y sobre todo siempre en condiciones muy similares. Por la mañana, sala controlada, después de haber llegado, y eso te permite minorar muchísimo la posibilidad de un falso positivo o del ruido que os comentaba antes. Igual lo que te voy a preguntar ahora, no me dirás que no, pero estoy pensando, ¿influye si ha desayunado o no? Sí. ¿Se ha desayunado? Normalmente tiene una influencia muy mínima. Al final la digestión es simétrica. Claro. ¿Vale? Y normalmente sí que son pequeños detalles. Si hiciésemos una investigación intentaríamos evitar eso. ¿Vale? ¿Afecta mucho a una rodilla que hayas desayunado? No. ¿Afecta mucho a tu temperatura global si has desayunado? Normalmente no. Y lo que te vuelvo a repetir, lo importante es que intentemos que siempre se repita el mismo protocolo. Es decir,
a lo mejor un desayuno no es tan importante, sin duda. Pero imaginar que un día el del jugador sí desayuna y otro día no. Y otro día sí y otro día no. Pues eso quizá podría llegar a ser un problema. Pero si al final acabas repitiendo un proceso en el que el jugador sí desayuna, pero siempre desayuna, pues tenemos un perfil muy parecido. Y acabando, Ismael, nos gustaría saber cómo es ese proceso desde que se detecta una alteración térmica que puede suponer un problema para el deportista hasta que se detecta problema real, ¿no? Si nos podrías explicar algún caso sin necesariamente mencionar al jugador, solamente para explicárnoslo, ¿no? En este caso detectamos una alteración térmica en esa zona en concreto, lo que hicimos es ese test, vimos esa métrica y detectamos que tuvo esa lesión, ¿no? Si nos podrías explicar algún caso sobre ese protocolo. Como os decía antes, hay tejidos que reaccionan muy claramente antes, sobre todo ahora mismo yo os hablaría de los procesos inflamatorios, sobre todo en tejido óseo es muy claro, cuando un hueso empieza a estresarse, empieza a calentarse de una manera muy llamativa, entonces son los casos más fáciles de identificar, ¿no? Y, por ejemplo, en fútbol lo más típico es una fractura de estrés en quinto metatarsiano, y ahí normalmente, además que suele estar acompañado de molestia, ¿vale? Pero el caso perfecto, que no siempre es así, pero el caso perfecto sería ese, por ejemplo, es un jugador que empieza a tener a lo mejor referir alguna molestia o sin molestia, en el que empezamos a ver que un pie empieza a estar más caliente que el otro. Incluso podemos hacer una foto de la planta de los pies y suele ser muy claro. Simplemente con traquearlo nos puede permitir hacer algún tipo de intervención antes. A lo mejor la intervención es primero valorar cómo es la bota, es decir, dónde está el taco, si puede estar, porque los jugadores cambian mucho de bota y a lo mejor hay botas que pueden generar un estrés en un tejido si flexan mal, ¿vale? Lo segundo, evidentemente, sería pues analizar su marcha o cuestiones que pueden estar asociadas a ese estrés mecánico y anticiparnos. Cuando nos vamos a tejido blando, como puede ser el músculo, ahí lo que sucede es que muchas veces el músculo se puede calentar, lo cual nos puede estar hablando de una sobrecarga, o se puede enfriar también por una fatiga más neuromuscular o por una cuestión más de inhibición. Y ahí simplemente lo que intentamos hacer cuando identificamos aumentos o descensos es lo que os decía, saber qué tipo de tratamiento podemos recomendar. Si un músculo se está enfriando, pues recomendamos aumento del flujo sanguíneo, aumento de la temperatura, y lo contrario si se está calentando, ¿no? Y de esa manera también nos podemos centrar en tipos de intervenciones también a nivel de carga, sobre todo cuando es la cadena posterior, isquios, pues intentar reducir la exposición a alta velocidad, que también, y de nuevo, puede estar muy relacionada con la sensación del propio jugador, ¿no? Pero eso es la manera en la que podemos intervenir, ¿no? Y en función del tipo de tejido, pues puede ser más claro o menos claro. Por poneros un caso donde nosotros no solemos acertar o es muy difícil, cuando tenemos problemas de pubis, pubalgias, problemas en aductores, ahí la termografía, la temperatura de la piel no nos suele mostrar una evidencia muy clara de que está sucediendo algo, y de hecho, lamentablemente, pues he vivido bastantes lesiones de aductor o pubalgias donde no hemos encontrado una alarma clara antes. Vale. Antes de pasar al debate final, te quería hacer una última pregunta. Si no podemos obtener esta herramienta, ¿cómo podemos sustituirla? Es muy buena pregunta. Al final, lo que os decía, es dentro de tu disponibilidad. A lo mejor eres un preparador físico, a lo mejor eres fisioterapeuta, a lo mejor trabajas en un equipo, pero no tienes mucho presupuesto o muchos recursos. Esa pregunta es la fundamental, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo? Y como os decía, para mí es imprescindible tener herramientas que te permitan valoración de la carga externa a través de datos objetivos, ¿vale? Y ahí está un GPS. Si no, puedes tener un subjetivo como el RPE, ¿vale? Que se ha visto bastante bien. Y luego, a nivel de lo que es la respuesta interna y de la carga interna, la frecuencia cardíaca, y eso también Martín Bussey lo comenta cada vez más. Os recomiendo que os leáis pues lo que está publicando sobre el Sport Science 3.0, que muchas veces nos dice que hay que volver a lo básico, y muchas veces lo básico puede ser el RPE, que es una medida subjetiva, la frecuencia cardíaca, que es un muy buen indicador objetivo de cómo es un poco toda la parte cardiorrespiratoria, pero muy asociada a la fisiología, y evidentemente subjetivamente un wellness. Esas 4 herramientas, que son muy conocidas y bastante accesibles, te pueden dar una información bastante asequible y fácil de obtener sobre el estado del atleta. A partir de ahí,
lo que puedas y lo que quieras, o lo que se adapte mejor a tu contexto. Por supuesto la termo, pero tenemos CK, lo que os decía. Tenemos ahora en el móvil acceso a aplicaciones como MyJamLab de Balsalabro, que te permite medir saltos, medir la velocidad de ejecución en gimnasio, muchas variables objetivas y subjetivas que pueden permitirte en funcionalidad de lo que tengas acceder. Y como os digo, para mí las principales serían RPE, el wellness, cuestiones más de GPS si podemos tener, y la frecuencia cardíaca. Creo que es muy importante esto porque seguramente habrá muchísimos más preparadores con pocos recursos que preparadores con muchos recursos, ¿no? Y al final, si solo hablamos de la última generación y la última innovación que está al alcance de muy pocos, pues al final o sea, hay muchos profesionales que no pueden llegar a eso, ¿no? Entonces es muy importante siempre mostrar alternativas. Suerte que te has acordado, Paul, de la pregunta, que yo ya me había olvidado, y es un tema importante. Me había apuntado, ¿eh? Vale, perfecto. De todos modos, hay una cosa que al respecto es, creo que es como preparadores o como profesionales tenemos que estar preparados para contextos de mínimos, que serían estos, pero también tenemos que ser conscientes de los máximos y sobre todo de las novedades. Me explico. Yo cuando salí de la carrera, ya fue hace mucho tiempo, ni termo, ni GPS, ni lactato, ni prácticamente... Es decir, las ciencias del deporte son todavía muy jóvenes y evolucionan mucho. Entonces eso nos requiere estar un poco actualizados y saber, ¿vale?, cuáles son los mínimos más accesibles, pero también a lo mejor dentro de 2 o 3 años hay otras variables que ahora mismo no estamos teniendo en cuenta, o tecnologías y ahora con el tema de la IA, que se posicionan y que de repente son alternativas muy a tener en cuenta y que a día de hoy a lo mejor o no las consideramos o directamente no existen. Entonces sí que el consejo también no solo quedarnos con lo básico, sino, y esa es la dificultad y nuestro reto, estar actualizados y en la medida de lo posible conocerlas, porque si de repente, como todos podemos querer y ambicionar, vale, das el salto a un equipo donde de repente tienen una termo y tú no tienes ni idea, o de repente no has trabajado nunca con, yo qué sé, con lactato, con test de lactato, y de repente llegas a un sitio donde tu jefe utiliza lactato y dices, oh, pues ese es el reto al que me refiero, ¿no? El hecho de estar preparado para lo mínimo, pero también para lo máximo, y luego estar actualizados. Y estar abierto, ¿no? Y tener esa mentalidad creativa, de innovación, siempre y cuando, lo que hemos comentado, ¿no? Siempre y cuando pues tenga una aportación, ¿no? No hacernos fumadas, como hemos comentado. Y nada, vamos a por el debate final, que va por la misma línea que hemos estado comentando sobre la tecnología y sobre el futuro, ¿no? Porque al final las herramientas tecnológicas van avanzando y nosotros diferenciamos, en una metodología de trabajo, diferenciamos entre los datos que obtenemos a partir de la tecnología o a partir de otros test, la interpretación que nosotros hacemos y las decisiones que tomamos, ¿no? Los avances de la tecnología están en el primer apartado, ¿no? Nos dan muchos datos sobre el deportista y cada vez más precisos, ¿no? Pero a partir de esos datos somos nosotros como profesionales los que tenemos que hacer esa interpretación y esa toma de decisiones. ¿Crees que en un futuro la tecnología podría sustituirnos y hacer también esa interpretación y esa toma de decisiones? Mientras el que compita sea un humano, mi opinión es que el factor humano va a preponderar por encima. Eso no va a significar que la tecnología no pueda hacer avances espectaculares, pero es mi opinión, y quizás esté equivocado, pero yo personalmente pienso que mientras el atleta siga siendo un ser humano y por lo tanto y el deporte siga siendo una ciencia no exacta, creo que el factor humano es fundamental. Y por eso todos tenemos en la cabeza el fútbol, pero también hay otros muchos deportes que, por mucho más estructurados y precisos que sean, siempre hay factores que no son 1 más 1. Y ahí es donde está tanto el atleta, que es un ser humano, como el profesional que está con él, ¿vale? Entonces, eso no quita, como os decía antes, que ignoremos la tecnología. No, la tecnología va a estar ahí y va a estar para ayudarnos, y probablemente ahora mismo no podamos imaginar fronteras que probablemente en los próximos años se puedan derrumbar, que acerquen pues más información, mejores métodos de entrenamiento,
límites fisiológicos que a lo mejor ahora mismo no pensamos, pero eso no va a quitar para que al final la relación personal entre un deportista y su entrenador, su fisio, su preparador físico, su médico, siga siendo una relación humana, ¿vale? Y como al final, y de esto habla también la teoría de los sistemas complejos, o eso que tantas veces hablamos, que una lesión es multifactorial, hay muchos factores que no seguimos sin medir y que probablemente la ciencia o la tecnología no pueda medir muchas veces, ¿no? Factores psicológicos, factores culturales, factores contextuales, eso sigue estando ahí. Y es un imponderable que es lo que hace que el deporte y muchas otras cosas no sean exactos, y ahí está precisamente ese valor de más, que lo que os decía, que tiene ese factor humano para poder valorar la información, utilizar la tecnología, pero al final tomar decisiones humanas, ¿no? Y creo que es muy importante tener siempre esa distancia y ese concepto, o por lo menos es mi opinión. ¿Y dónde crees que debe ir el avance de la tecnología? ¿Hacia tener más datos, más información más precisa sobre el deportista? De eso nos encargamos los que nos dedicamos a ello, y curiosamente, ¿no? Mi consejo está precisamente en lo que ya os he remarcado antes. No tenemos que olvidarnos de ese factor humano. No tenemos que olvidarnos de que al final, por mucho que avance la tecnología, muchas veces hay que hacer una intervención, hay que tomar una decisión sobre la carga, el tratamiento, una decisión técnica, táctica, personal, ¿vale? Entonces, la tecnología creo que tiene que seguir, y yo os lo he comentado, avanzando en terrenos en los que nos permita conocer más sobre la fisiología, sobre el desempeño, el rendimiento humano, las lesiones, los factores que las acompañan, esas otras áreas que a lo mejor ahora mismo no estamos midiendo tanto, y probablemente la tecnología lo que nos permita es cada vez tener más información. El único riesgo que veo ahí es el parálisis por análisis, ¿no? El exceso de tener demasiada información y al final no hacer bien nuestro trabajo. Pero yo creo que la dirección de la tecnología tiene que ir en el sentido de entender mejor o cada vez mejor la fisiología y el rendimiento humano, y cómo podemos tener más datos para tomar mejores decisiones. Ya ves, pues una reflexión súper interesante. Y nada, hasta aquí habríamos terminado la entrevista, pero no te vas a salvar del Why Not Test, que antes sí que lo he explicado un poco, pero lo explicamos a cámara para los nuevos. Why Not Test son 10 preguntas, intentad hacerlas con el menor tiempo posible, siempre intentando responder bien, ¿no? Al final. Exacto, la calidad. Muy rápido. La Bueno, calidad, aquí la depende de lo picado que seas. Aquí ha habido gente que ha hecho récords, ha hecho gente que ha tardado más de un minuto. Pero bueno. Son 10 preguntas, ¿no? Sí, son 10 preguntas, buscamos rapidez y calidad a la vez, a ver si es posible. Vale, tienen que ser concisas, si son en menos de un minuto. Las preguntas, antes vamos con Paul y tampoco son muy fáciles, ¿eh? No. Vale. A ver qué tal. ¿Qué hace? Venga, ¿lo quieres hacer tú? Que Venga, siempre va. lo hago yo. Venga, ¿Sí? va, hoy cambiamos. Venga, va, un momento que pondré el cronómetro. Venga, ¿estás listo, Isma? Venga, va. Cuando diga, 3, 2, 1, ya. Comida favorita. Macarrones con tomate. El error más común de un preparador físico. El rol. Error. Error más común de parálisis por análisis. Elige una, termografía o RP. Termografía. ¿Qué define un buen equipo de trabajo? La comunicación. Mejor deportista con el que hayas estado. Jude. Canción favorita. Hobo. El mejor consejo que has recibido nunca. Sé buena persona. Una frase que repitas a tus deportistas. Se compite como se entrena. Un referente. Muchísimos. ¿Qué harías? Te digo, Ismael cambio fuerte. Vale. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Seguir trabajando. Es que son complicadas. Son complicadas, sí. 43 segundos. Bueno, no está nada. Pero escúchame, las respuestas son muy top. Macarrones con tomate, ¿no? Hostia, claro. Con tomate. Claro. No, bien. O sea, ahora mismo todos los que en la paleodieta, todos los carbohidratos. Sí. Adelante, chicos. Bueno, vamos a por esa reflexión final, vale. Paul. Nada, normalmente terminamos los episodios donde vas a mirar a la cámara, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta y es una reflexión sobre cómo te ha cambiado la vida, ¿no? Desde el proyecto que empezaste en el 2009, la tesis que acabaste en el 2012, en 2018 que obtuviste tu primera nómina, en 2024 facturaste tu primer millón y hasta hace poco que estabas en la plantilla del Real Madrid.
¿realmente pensabas que llegarías a eso? ¿Y cómo ha sido todo el proceso desde que empezaste en 2009 que no sabías si llegarías a este momento? Personalmente no sabía que iba a llegar a ese momento. Es un proceso que evidentemente no estaba planificado y sinceramente la vida sí que me ha cambiado mucho, pero también ha sido un proceso muy, muy largo, ¿no? Aún así, me sigo considerando la misma persona y el problema es que cuando me preguntan cuántos años tengo, digo, pues sí que soy viejo, ¿no? Pero realmente no veo que haya tantos cambios más allá de los obvios físicamente y el hecho, evidentemente, de la experiencia. Es decir, muchas de las cuestiones que pueden parecer pues, de genio, de una persona muy inteligente, no lo son. Es simplemente una cuestión de haber dedicado mucho tiempo a algo que me apasiona y que me ha permitido conocer mucha gente, tener muchas experiencias en entornos de investigación y equipos y que por fortuna pues, he aprendido y he conseguido utilizar para seguir mejorando. Pero ahí estoy.